Santiago Espinosa Castillo, por
Eucaristía. Estamos en el domingo número 17 del tiempo ordinario. El Señor Jesús en el Evangelio nos habla sobre el reino, sobre lo que es el reino de Dios, sobre cómo podemos nosotros también construirlo, edificarlo. Vamos a empezar nuestra Santa Misa pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Dios. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en los sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Mas aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste
Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como me lo has pedido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Como les comentaba al inicio de nuestra celebración eucarística, el Evangelio, la liturgia en general del día de hoy, pero en concreto el Evangelio, nos habla sobre el reino de Dios, el reino de Cristo. Y escuchamos así se llaman, las tres parábolas del reino, ¿no? El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, a un comerciante que encuentra una perla muy valiosa, también a la red que tiran los pescadores en el mar y que coge todo tipo de peces. Es decir, el reino de los cielos es algo valioso, es algo por lo que vale la pena dejarlo todo, incluso a veces la propia comodidad, vale la pena dejarlo todo por el reino de Dios. Y también, en cierto sentido, ahí estamos todos nosotros, esforzándonos por ser peces buenos, no peces malos, para merecer el reino de Dios, para merecer el reino de Cristo. Y es que el reino de Dios, queridos hermanos, no es algo únicamente escatológico, es decir, no es algo únicamente que tiene que ver con el fin de los tiempos o con el fin de nuestra propia vida, ¿no? Ya cuando nos muramos o cuando se acabe el mundo, entonces sí viene el reino de Dios. No, no solamente eso, el reino de Dios también es una cosa actual, una cosa que nosotros vivimos. Está presente el reino de Cristo en nuestro hoy. A mí me gusta mucho hay una idea de que en hebreo la palabra reino se dice malhut. La palabra no se la aprenda, no importa, pero la idea es muy bonita. La palabra reino en hebreo se dice malhut, y malhut es un verbo, no es un sustantivo y no es canción de Arjona, ¿sale? Es decir, es un verbo. En la mente de Jesucristo nuestro Señor, cuando hablaba del reino de Cristo, no estaba pensando en un reino quizá como lo pensamos nosotros, ¿no? Un reino físico con sus fronteras, con su rey, con su ejército, con sus leyes. Es cierto, tiene todo esto, pero en la mente de nuestro Señor, la palabra reino, y cuando Él hablaba del reino de Dios, del reino de Cristo, estaba pensando también como en un verbo. Es el reinar de Cristo, el reinado de Cristo. Y si me aprietan un poquito más, el yo reino de Cristo. Eso es, en el fondo, y apretando el sentido etimológico, partiendo del hebreo, lo que significa el reino de Dios, ¿sí? No es un reino únicamente físico, sino el reinar de Cristo. Ese reinar del Señor en profundidad y en extensión. Ese reinar del Señor en los corazones de las personas. Ese es el reino de Dios. Y los habitantes del reino, es decir, cada uno de nosotros, también tenemos que asumir el compromiso que tenemos de extender este reino hacia afuera, en extensión, pero también hacia adentro en profundidad. En primer lugar, les decía, hacia afuera, en extensión, y ahí entra todo lo que es nuestro testimonio de cristianos. Tenemos que esforzarnos, ante todo, por dar buen ejemplo. En el Salmo decíamos: yo amo, Señor, tus mandamientos, y lo repetimos varias veces, ¿no? Cumplir los mandamientos del Señor
nos va encaminando y nos va haciendo ser buenos ejemplos, buen testimonio para los demás. También extender el reino de Dios con nuestras palabras, con nuestra predicación, cuando es oportuno, con mucha prudencia, pero siempre también estar dispuestos a conversar, a hablar de las riquezas que tenemos. Somos muy, a veces somos muy pudorosos para hablar de nuestra fe, para hablar de nuestra religión, para hablar de nuestras ideas, de lo que pensamos, ¿no? Y entonces es una llamada también de eso del Señor, para extender ese reino de Cristo hacia afuera, pero también, y me quiero detener un poquito más en ello, extender el reino de Dios hacia adentro de nuestro corazón, en profundidad, que cale. Profundizar en primera persona cada uno de nosotros en el amor de Dios. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios, decía San Pablo en la segunda lectura que escuchamos, ¿no? Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Tenemos que esforzarnos por trabajar, por profundizar, por gozar, por gustar, por saborear el amor que Dios nuestro Señor nos tiene. Y de esto habla precisamente la primera lectura. Lo que Salomón le pide a Dios es precisamente eso, sabiduría. Es una escena que seguramente hemos escuchado muchas veces, la han leído varias veces en la Escritura. Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, riquezas, poder, dominar sobre tus enemigos. Y Salomón le pide, como escuchamos, sabiduría. Sabiduría a veces nosotros pensamos que es como únicamente una cuestión intelectual, como un conocimiento de cosas, ¿no? Y pensamos que el sabio es el que sabe muchas cosas. Etimológicamente no es así. La palabra sabiduría viene del latín sapere, que significa saborear, ¿sí? Paladear, disfrutar. Por eso les decía que tenemos que gozar, que tenemos que gustar, que tenemos que saborear el amor de Dios, ¿sí? Sabiduría significa eso, saborear, más que entender. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, separamos el don de sabiduría del don de inteligencia y del don de consejo y del don de ciencia. No sé si lo habían pensado, pero es que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, de la sabiduría como don del Espíritu Santo, no nos referimos a un conocimiento intelectual, sino a un gustar, a un saborear el amor de Dios, saborear la fe que tenemos, ¿no? El sabio no es el que sabe mucho con el cerebro únicamente, el que no es el que sabe mucho con la cabeza, sino el que gusta la verdad, el que la aprecia, el que la valora. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Gustamos, valoramos, saboreamos nuestra fe? ¿Gusteamos, valoramos, saboreamos en cierto sentido la presencia del Señor? Hay un salmo, el Salmo 33, me parece, si no me equivoco, que dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Miren y gusten, prueben qué bueno es el Señor. Y a mí me gusta cuando hablo de este pasaje decir, no qué bueno en el sentido de qué bondadoso, sino qué bueno también en el sentido de qué sabroso. Y estamos en una Eucaristía donde comulgamos, donde recibimos a Jesucristo nuestro Señor, que se hace pan, no se hace pan, el pan se hace su cuerpo para que lo podamos recibir. Gustamos, valoramos, saboreamos el don de la Eucaristía que tenemos. Nuestra fe, queridos hermanos, es muy grande, es muy valiosa. Las ideas que tenemos, los ideales que nos presenta la Iglesia son sublimes, son muy altos, muy grandes, muy profundos. Y a veces nos quedamos, con una pequeña embarradita muy superficial. Hay que esforzarnos por profundizar en nuestra fe, por profundizar en el conocimiento del amor de Dios nuestro Señor. Eso es extender el reino de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a eso, a sabernos ciudadanos de su reino, a saber que somos, renovar nuestro compromiso de ser ciudadanos de ese reino, que lo tenemos que extender con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio en extensión, y también a profundizar, a extender en profundidad ese reino de Cristo en la belleza del amor que el Señor nos tiene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pidamos a nuestro Padre Dios que conceda al pueblo cristiano un corazón con la capacidad para escuchar su voz y cumplir su voluntad. Presentamos nuestras peticiones respondiendo con fe. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia tenga sabiduría y prudencia, convirtiéndose en una luz de esperanza para la humanidad en el servicio a los más pobres y necesitados, oremos. Para que los niños y jóvenes encuentren su vocación en la vida y sean generosos en responder al llamado que Dios les hace para ser testigos de su amor en la comunidad, oremos. Para que los catequistas y evangelizadores sigan anunciando el mensaje del reino con pasión y alegría, ayudando a conocer el Evangelio de Jesús, oremos. Para que nuestra celebración dominical nos ayude a valorar la Eucaristía como el tesoro más grande que tenemos, para ganar la salvación y la vida eterna, oremos. Encomendamos también al Santo Padre, el Papa Francisco, y a los miles de jóvenes que se están reuniendo en estos días en Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud. Oremos. Señor, concédenos sabiduría para ser fieles a tu amor y trabajar con alegría en la construcción de tu reino. Gracias porque siempre nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Santo Espíritu, ven, mora en mí, rompe mis prisiones tú, que no mires mi pecado, mira hoy mi corazón. Santo Espíritu, ven, mora en mí, rompe mis prisiones tú, que no mires mi pecado, mira hoy mi corazón. Lo entrego a ti como ofrenda de amor, como incienso agradable de grato olor, que construye en mi ser un lugar agradable, Espíritu Santo. Lo entrego a ti como ofrenda de amor, como incienso agradable de grato olor, que construye en mi ser un hogar agradable, Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos,
para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, bendito el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Andrés, María Dolores, Simón y a todos los difuntos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.
Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guarda mi alma para la vida eterna.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que se separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacerles una atenta invitación para vivir un taller de oración y vida que dará inicio el próximo miércoles 16 de agosto. Se estará impartiendo por las mañanas en un horario de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, en pocas palabras les digo de qué trata el taller. Hoy la palabra nos habla sobre encontrar un tesoro, que ese tesoro pues es el amor de nuestro Padre Dios. Y en el taller pues se puede decir que les damos esas herramientas para poder encontrar ese tesoro a través de meditar su palabra, diferentes formas de orar, y a lo largo de 15 semanas iremos sufriendo una transformación cristificante. El objetivo del taller es que una vez que culminamos el taller, seamos más parecidos a Jesucristo, dejemos de ser nosotros mismos en nuestros rasgos negativos, trabajar en la sanación personal, en el perdón, superar tristezas, depresiones y poder ser más felices a la luz de Cristo. Ojalá se animen a participar del taller. Es gratuito, no tiene ningún costo. Y bueno, pues iniciamos miércoles 16 de agosto. Para más informes voy a estar afuera a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, demos gracias. Te pido a los familiares de la señora María Dolores, acércate.